El paradigma conductista. El conductismo proviene del campo de la psicología y tiene su sustentación en la observación meticulosa del comportamiento del ser que estudia y define la conducta. En el campo comunicacional, el funcionalismo presenta sus antecedentes al comienzo del siglo pasado. La comunicación tiene 4 características relevantes, una de ellas por un lado es sutil, para un control policial del entorno, mostrando todo lo que podría cuestionar, amenazar o tratar de tostacar al sistema de valor en una comunidad. En otros aspectos pone en relación los distintos elementos constituidos de la sociedad para producir una respuesta satisfactoria. También es responsable de la transferencia de la herencia social, conservando en el tiempo los valores considerados incuestionables. Por último, tiene la función no menos importante de entrenar a la sociedad. Según Harold Laswell, la comunicación social debe ser concebida como una totalidad y tiene funciones específicas. En primer lugar, se destaca la falta de experimentación de datos que apoyen a las conclusiones a las que debe llegar. La importancia del contexto histórico no es suficiente por sí misma para mejorar a llegar a la idea de unos medios de comunicación. Se considera que los investigadores en esta primera época han ignorado los factores tan evidentes como la fragmentación de las audiencias o el contenido concreto de los mensajes propagandísticos. Harold Laswell, quien sentará las bases para la siguiente etapa de estudios de los medios de comunicación, constituye un paradigma de análisis sociopolítico. Teoría de la aguja hipodérmica. Laswell se dedicó a reflexionar meticulosamente sobre las características de la propaganda. Durante la Segunda Guerra Mundial también analizar el fenómeno del liderazgo político, la relación entre propaganda y liderazgo. Es evidente ya que el uso de la propaganda hace muchas veces a la consolidación del liderazgo político. Este autor propuso su ya famosa fórmula, quien dice que a quién, por qué canal y con qué efecto estos interrogantes le sirven para circunscribir su campo de estudio. El primer quien da cuenta de la propiedad de los medios de comunicación, quienes emiten y desde qué lugar lo hacen, el que transita las ideas de los contenidos del mensaje y sus análisis. El canal implica la infraestructura tecnológica que facilita la difusión de contenidos. La radio y la televisión, por ejemplo, usan tecnologías diferentes. El segundo sería quien da cuenta del análisis de las audiencias, sus características de los rasgos particulares que la caracterizan, sus especificidades. Por último, los efectos, cuáles son, qué características tienen. La teoría de Laswell establece que cuando se tiene la intención de llegar con un mensaje a un público masivo, una de las claves es quién lo modifica ese mensaje como cuáles con sus intenciones. ¿Cuáles son sus intenciones, verdad? Una vez establecido el contenido del mensaje, como que está claro que se quiere decir, cómo se procede a seleccionar el canal o los medios de comunicación más adecuado que logre que el mensaje llegue bajo las condiciones ideales al receptor. Y qué mensaje y emitir una reacción acorde a lo previsto originalmente en el mensaje. Muchas gracias. Y esto es todo. Wilber, de 1907 a 1987, se formó en la Universidad de Harvard como periodista corresponsal. En 1924 a 1930, doctor en filosofía por la Universidad de Lowell, director en la Escuela de Periodismo de dicha universidad, profesor de la Universidad de Illinois. Integra en el proceso de la comunicación masiva el rasgo profesional de los encargados de la comunicación, los periodistas, que tienen la labor de selección y codificación de los mensajes. La construcción de relato periodístico como mensaje adquiere una significación en sus géneros de relieve, tipográficos, selección de textos. De esta manera se selecciona qué tipo de mensaje y con qué características es que se va a difundir y qué se descartará por otros distintos motivos. Para este autor, y en esto adquiere importancia, su teoría de la comunicación, lo comunicacional no puede ser conceptualizado como algo que comienza en un lugar y termina en otro. Si bien sigue inscrito dentro de los funcionarios
y de la preocupación de las conductas, de los efectos del mensaje, Wilber correspondió a la comunicación como un proceso no lineal. Osgood y Wilber concentran su interés en la conducta de los actores, pero no en los elementos diferenciales en la relación de sus funciones. Plantean que los integrantes del proceso son identificados en los que corresponden a sus funciones, es decir, en relación a la codificación, la decodificación y la interpretación, ambos receptor y emisor realizan la misma operación en el fenómeno comunicacional. En las conceptualizaciones lineales se establecería con nitidez que la acción codificadora equivale a la transmisión y la decodificación a la recepción, mientras que la interpretación la realiza tanto emisor como receptor. Escriban complejidad a la relación, planteando un cambio permanentemente de posiciones entre puntos ante era considerados fijos, emisor y receptor. La escuela de Birmingham nace en 1964. Se impuso como misión el comprender y explicar la vinculación entre clase social y práctica cultural, con un enfoque que va más allá de lo socioeconómico. Los trabajos de esta escuela, al igual que la conformación del grupo, como tal, pertenecen a la década de los 50, aunque recién adquiere relevancia institucional. 10 años más tarde, específicamente en el Centre for Contemporary Cultural Studies de Birmingham, Inglaterra, cuya piedra fundamental propuesta en 1964, como lo había dicho, que es donde nace la escuela, por Richard Osgood. También estudia la manera en que los medios intentan reproducir el estado del momento, realizando análisis en torno al tema de la cultura dominante. Los integrantes de la escuela de Birmingham desplegaron las ideas de cultura y subcultura. Ambas categorías se oponen a la cultura hemogénica, que hemogénica significa el dominio de una identidad o de igual tipo. También se refiere a la dirección suprema del predominio de una cosa sobre otra. Como decía, que se opone a la cultura hemogénica, pero mientras que la contracultura tiene pretensiones de dominio. Y las subculturas no buscan eso, sino bien es cierto que la cultura dominante impone sus criterios consensuando en el imaginario colectivo, sus valores principales. Esta no alcanza todas las destrucciones, de las prácticas culturales de un grupo, sino que también hay resistencia generada por las asignaciones constantes. La Escuela de Palo Alto. La Escuela de Palo Alto lleva este nombre por su ubicación geográfica de nacimiento. Palo Alto, una ciudad diminuta al sur de San Francisco, también conocida como la designación de Escuela Invisible, porque a sus principios no tenía una sede física. Se trataba de un grupo de investigadores dispersos que por diferentes circunstancias fueron arribando poco a poco a esta ciudad, que por sus intereses, investigaciones y profesiones terminaron vinculándose en aspectos relativamente coincidentes. El psiquiatra Don D. Jackson establece allí el Mental Research Institute en 1959. Paul Watzlawick, licenciado en Filosofía y Lenguas Modernas, se incorpora en 1962. La preocupación de ambos estaba asociada con el campo de la psicosis, específicamente con esquizofrenia y con diversas patologías con el lenguaje y por lo tanto con la comunicación. Su trabajo les permitió arribar a la elaboración de la teoría de la comunicación interpersonal de significativa importancia en los años 60 y 70. Como se aprecia en el punto de partida, la Escuela de Palo Alto no se centra exclusivamente en la comunicación, en su conceptualización más tradicional y ciertamente aún menos en la comunicación vinculada a los medios masivos de comunicación.
Es una escuela que estudia la comunicación humana en un sentido integral, por lo que abarca áreas de estudios diversas como ser la psicología, sociología, antropología, biología y zoología. Hay dos conceptos centrales para esta teoría. Número 1, sustrato biológico. El origen de todo ser humano tiene una base biológica, ya que estamos ligados a la animalidad en muchos sentidos. 2. Interacción. Todo se lee en esta corriente teórica sobre la interacción basada en símbolos que no son exclusivamente los del lenguaje. La comunicación se puede entender como el principio fundamental de toda relación personal. Teoría de la corriente y control social. El control social se manifiesta en las situaciones del clima de opinión en las que las opiniones en principio mayoritarias tienden a consolidarse por la presión de la opinión pública y las minoritarias en percibidas como tales por el individuo a diluirse. El control social también actúa bajo la forma de opinión pública que, aunque no esté institucionalizada, posee ciertas sanciones. Lapierre dividió estas sanciones en 3 categorías y las 3 son muy importantes: sanción física, sanciones económicas y las sanciones psicológicas, que esta es la más importante. El proceso del control social no es un fenómeno baladí. Es considerable el poder de la mayoría para imponer sus opiniones a los individuos que temen caer en aislamiento. Cuando la gente intenta evitar el aislamiento, es un asunto vital que puede suponer riesgos reales. La sociedad exige una rápida conformidad en torno a las cuales están experimentando cambios. Debe hacerlo para mantener un grado suficiente de unidad para que esto permita permanecer integrada. La opinión de los medios corresponde a la opinión institucional, a la opinión comúnmente considerada como buena, y su papel es tan importante que con el tiempo pueden cambiar incluso las opiniones mayoritarias de la gente, aun cuando éstas sean contrarias. En este último caso, y como factor particularmente interesante en los procesos electorales, la espiral del silencio puede provocar paradójicamente una función de la metodología empleada, fallos en las cuales pueden que éstas definan como opinión mayoritaria. Cuando el entorno público de los medios presiona en la misma dirección sobre una idea, persona o acontecimiento, cuando los individuos tienen miedo a marginarse de la corriente dominante, aquellas que sintonizan con el clima de opinión los tienen más fácil para expresar sus puntos de vista. La teoría de la espiral del silencio. Esta teoría constituye un intento de investigar el proceso de formación de las opiniones del público que supere tanto la concepción clásica del fenómeno como las limitaciones del paradigma dominante de la investigación y comunicación. El modelo presentado para esta teoría estudia la formación de la opinión pública en su conjunto. Se trata, por tanto, de un modelo general de corte sociológico y no de un modelo de investigación específico de los efectos de los medios de comunicación. Sin embargo, la espiral del silencio conduce a una importancia nuclear a los medios de masas en el proceso de creación de la opinión pública. Desarrollada por la socióloga alemana Elisabeth Nolley, la espiral del silencio es un modelo de análisis empírico de las opiniones del público en relación a temas diversos, pero focalizado fundamentalmente en el análisis de las preferencias electorales de los votantes. La opinión pública, en opinión de Elisabeth Nolley, se define en términos de control social o de un mecanismo para reducir y anular las opiniones en los asuntos públicos. El proceso de formación de la opinión pública depende en gran medida del miedo al aislamiento de los individuos. Muy buenas, compañeros, compañeras, licenciada, mi nombre es Maindro Gómez. Yo les voy a hablar acerca de 2 temas: la agenda setting o teoría del establecimiento de la agenda en medios de comunicación de masas y la teoría del cultivo. La agenda setting o teoría del establecimiento de la agenda en medios de comunicación de masas
se refiere estrictamente a cómo los medios influyen sobre el público al fijar los temas de debate público mediante la selección de las noticias. Los medios de comunicación de masas, como ya se sabe, tienen una gran influencia sobre el público al determinar cuáles son los temas que poseen mayor interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da en dicho medio. Ante una realidad demasiado compleja, donde los ciudadanos no son capaces de abordar mediante la experiencia directa, son los medios los encargados de marcar los temas de interés público o marcar la pauta informativa. Pero para facilitar la comprensión de la información, reducen la realidad a una serie de estereotipos fácilmente reconocibles e identificables por el público. Como consecuencia de ello, los ciudadanos son incapaces de formarse una opinión racional de los asuntos públicos, pues no tienen ni tiempo ni capacidad para ocuparse de ello. Lo que los medios no cuentan sencillamente no existe, porque la mayor parte del conocimiento sobre la realidad que poseen las personas proviene de la selección temática realizada por dichos medios. Teoría del cultivo. La teoría del cultivo o teoría de la cultivación se aproxima a las audiencias y observa la dependencia del imaginario individual, del mundo personal, de los valores adquiridos a través del tipo de programas que se consumen de forma habitual. Los resultados que los cultivos sobre la percepción están relacionados directamente con la intensidad de exposición ante el medio, con la manera en que estos afectan el comportamiento del consumidor mediático en concordancia con el grado de dependencia que se tenga a ellos. La teoría del cultivo es una teoría social que propone que mientras la gente pase más tiempo viviendo en el mundo de la televisión, será más fácil que crean que la realidad social se asemeja a la realidad retratada por la televisión. Muchas gracias.